Bueno, muy buenas noches para seguir aquí en el proceso. Entonces vamos a continuar con la norma de competencia laboral, análisis de circuito, la 280-10-10. Como se dan cuenta, yo soy el instructor Carlos Julio Hernández Anchique. Vamos a hablar acerca de las reglas de juego, mantener los celulares en silencio, respeto entre los participantes y con el entorno, acatar las disposiciones del instructor y posturas adecuadas durante la formación, o sea que estén bien sentados ahí cada uno en su puesto. También tendremos una agenda, tendremos un resumen, tendremos una conexión de los equipos de medición. Como el punto 2 tendremos una actividad grupal, se planteará una actividad grupal y tendremos unas conclusiones. Para dar inicio a esta agenda, entonces tenemos aquí el primer punto, que es el resumen ya de esta parte de las dos primeras columnas de esta tabla que hay. Tiene la magnitud y la unidad de medida. Y en las otras tiene la conexión del equipo de medida. Pues aquí podemos observar que para un ohmímetro, o más vale para un cuando vamos a medir una resistencia, entonces el equipo lo hemos de conectar en serie o paralelo. Y sin corriente y sin tensión, debemos de tener en cuenta. Para medir la tensión, el equipo lo debemos de conectar en paralelo. Para medir la corriente, el equipo lo debemos de conectar en serie. Y para medir la potencia, y en este caso activa, debemos de conectar el equipo en serie y paralelo. ¿Por qué? Porque para medir potencia el equipo necesita corriente y necesita tensión. Entonces eso es una condición que también reconocemos como mixto. También habíamos hablado de los tipos de señal, que hay señal alterna continua. Recordad que nosotros aquí estamos hablando en señal continua. La otra cuestión es acerca de los instrumentos. Tenemos instrumentos análogos y digitales. El reconocimiento de cada uno de ellos es los análogos porque tiene aguja y tiene escala o escalas, y los digitales porque tiene una pantalla en la cual nos entrega números, dígitos con el valor de la magnitud que se está midiendo. Constructivamente o internamente estos dispositivos también tienen diferencias. Dentro de los equipos de medición, entonces aquí hemos preparado un procedimiento para que se conecte. Esto para minimizar los riesgos, colegas, los riesgos de qué, de accidente. Entonces, la primera parte que hemos de tener en cuenta es el tipo de señal que se medirá. La segundo punto, saber de cuál magnitud eléctrica queremos determinar su valor, pues ya hemos venido hablando de 4 magnitudes eléctricas: tensión, corriente, resistencia y potencia. El tercer punto, pues tener claro el valor aproximado de la magnitud a medir. ¿Qué significa eso? Que debemos de saber más o menos qué valor es la magnitud que vamos a medir para poder así seleccionar el rango en el equipo de medida. De lo contrario, lo debemos de colocar en el rango más alto. El cuarto es de saber los puntos de conexión que se van a usar en el equipo, porque para cada magnitud hay que tener en cuenta dónde es que vamos a conectar cada una de las señales. Y el quinto, cómo conectar el equipo en el momento de realizar la medición, o sea, dónde es que vamos a conectar el equipo. Entonces debemos de hacer una conexión adecuada. Todo esto, pasos, pues se deben de seguir para minimizar un posible accidente. Recordar que cuando estamos haciendo una medición de una magnitud eléctrica, pues estamos en un riesgo eléctrico. Entonces hay que minimizar esa posibilidad de accidente. Que se queme el equipo, no, entre comillas, no hay tanto problema. El problema sería que cualquiera de nosotros se llegara a accidentar. Bueno, continuando con esta agenda, tenemos aquí en el segundo punto, entonces vamos a hablar de la conexión de los equipos de medición. Entonces, aquí en esta parte vamos a hablar de la conexión de los equipos del ómetro, su símbolo, el voltímetro, su símbolo, y el amperímetro, su símbolo. Y en esta parte, miren que vamos a hablar es, o la su conexión en DC. Entonces, para medir resistencia con un ómetro y su conexionado. Por eso hablamos de conexionado en serie o paralelo. Aquí lo bien importante es que observen que no hay ninguna fuente de tensión que me esté alimentando el elemento que yo estoy midiendo. Acá ya tenemos una fuente y tenemos una corriente circulando por las cargas.
¿Por qué? Porque este circuito ya está cerrado. Entonces, el voltímetro, medimos la tensión y entonces miren que está conectado entre dos puntos de esta carga o resistencia, ¿sí? Un punto positivo y un punto negativo. Estamos utilizando dos conductores, por eso decimos o hablamos de que el voltímetro es su conexión es en paralelo. Acá ya tenemos un amperímetro para medir la corriente eléctrica. Igual que el anterior circuito, tenemos una fuente de CC y circulando una corriente por sus cargas. Mire que aquí el circuito, entre comillas, se ha partido. ¿Para qué? Para intercalar el amperímetro o conectarlo en serie, conexión en serie de un solo conductor. Miren lo que aquí está. ¿Sí? Entonces la corriente viene de la fuente, pasa por esta carga, pasa por el amperímetro de medida y continúa hacia la fuente. Entonces conexión en serie para medir la corriente eléctrica. También tenemos otros tipos, o no otro tipo de conexiones, sino otro tipo de señal, la señal alterna. Porque yo puedo hablar aquí de que esto es señal alterna por su nomenclatura, línea 1, línea 2, línea 3 y neutro. Cuando estamos en señal continua hablamos de positivo o negativo, cuando estamos en señal alterna hablamos de fase y neutro. Para este caso, esto es un sistema trifásico tetrafilar. ¿Por qué trifásico? Porque tiene tres fases. Tetrafilar, ¿por qué? Porque tiene 4 hilos. El cuarto hilo es el neutro. Y aquí pues una característica de esta carga que es desequilibrada, que significa que por cada una de las fases la corriente no es la misma. Entonces la referencia aquí es cómo conectar los equipos. Entonces tenemos 3 amperímetros. Estos 3 amperímetros están conectados en serie. La corriente de la fase 1 OA entra al amperímetro 1 y sigue hacia el batímetro. La corriente de la fase 2OB es medida por de la fase 2OB, sí, es medida por el amperímetro 2. El amperímetro está conectado en serie, la corriente entra y sale y sigue hacia el batímetro 2. De la fase 3OC se está midiendo con el amperímetro 3, la corriente entra y sale hacia el batímetro 3. ¿Sí? Ahora vamos a analizar, o sigamos analizando la parte de corriente. Entonces, la corriente llega aquí al batímetro 1 y entra, él establece esa magnitud corriente y sigue hacia la carga. Igual en el batímetro 2, llega aquí a este punto, entra, es medida, igual está conectada en serie y sigue la corriente hacia la carga. Y en el batímetro 3 igual entra la corriente a la unidad amperimétrica y sigue hacia la carga. Entonces, en los batímetros igual está conectada la corriente en serie. Vamos a analizar la parte de tensión. Entonces, la tensión tenemos 3 voltímetros, V1, V2 y V3. Si ustedes observan, miren que hemos hablado del neutro. Miren que ese es el punto común. En este momento, en el análisis de los voltímetros, miren que cada voltímetro en su parte inferior está conectada al neutro y por la parte superior está conectada a una fase. ¿El primero a cuál? A la fase L1 o A. Entonces, diferencia de tensión o potencial, fase con neutro. El voltímetro V2 está conectado en la fase 2 o V, perdón, y por la parte inferior está conectado al neutro. Y el voltímetro número 3 está conectado a la fase 3 o fase C por la parte superior y por la parte inferior está conectado al neutro. Entonces estos voltímetros, cada uno de ellos por estar conectado al neutro, nos está midiendo la tensión de fase. Ahora vamos a hacer el análisis de la tensión para cada uno de los batímetros porque debemos de recordar, no nos podemos olvidar, ¿sí?, que potencia es igual a la tensión, perdón, por, esto quedó como feo, el borrador, tensión por corriente. Entonces, ya hicimos el análisis de la corriente, entonces ahora debemos de hacer el análisis de la tensión, ¿sí? Por dónde o por qué puntos está conectada la tensión en cada uno de los batímetros. Entonces, teniendo en cuenta esto que se ha notado, entonces tensión, miren. Entonces, si hacemos un análisis por la parte inferior de cada uno de los batímetros, ellos están conectados al neutro, esa tensión. Tienen este conductor conectado al neutro, que es el punto de referencia
frecuencia de la tensión, y por la parte superior al batímetro 1 está conectada la tensión de la fase L1 o la fase A. Al batímetro de la línea 2 está conectada la tensión de la línea 2 o de la fase B. Y al batímetro 3 está conectada la tensión de la línea 3 o fase C. Y por su parte inferior está conectado al neutro. Entonces, cada batímetro de estos está midiendo la tensión de fase. La potencia consumida total por este sistema es la suma de los 3 batímetros. Recordar, tener en cuenta aquí, colegas, que va a haber correspondencia. Si está conectada a la fase 1 de tensión, debe estar la corriente 1 debe estar la corriente 1 de esa misma fase. Sí, va a haber correspondencia tanto en corriente como en tensión para cada uno de los batímetros. Bueno, continuando, colegas, por aquí hay una actividad. Perdón, me les paso por aquí. Entonces, la actividad es dibujar un circuito en serie y otro en paralelo. Cada circuito debe tener 4 cargas conectadas, o sea, debe tener 4 resistencias, que es lo que hemos venido denominando. Y cada circuito, cada uno de los anteriores, con su fuente de alimentación de DC. En cada circuito deben conectar voltímetros y amperímetros para medir la tensión y corriente eléctrica en cada componente, y un solo batímetro para medir la potencia total. Tengan muy en cuenta eso, como cada uno de los circuitos va a tener 5 componentes, la fuente y las 4 cargas, entonces deben de hacer las mediciones respectivas en cada uno de esos circuitos. Y el tercer punto es que se debe hacer en grupos de 2 aprendices. Si ustedes escogen el grupo. Ahorita hacemos otra conclusión acerca de cuándo entregan esta actividad, colegas, pero está clara la actividad que se va a desarrollar. Bueno, siendo así, continuamos. Entonces aquí ya tenemos una parte de el resumen o las conclusiones, más vale sido resumen de esta parte de esta sesión que hemos visto. Entonces vemos en la primera columna y en la segunda parte es que ya hemos visto las magnitudes y las unidades de medida y sus símbolos. El equipo de medida, entonces esto sí ya es como nuevo. Entonces para medir la resistencia necesitamos un ohmímetro, para medir la tensión necesitamos un voltímetro, para medir la corriente necesitamos un amperímetro, y para medir la potencia un batímetro. Vuelvo y les recuerdo que para medir potencia el batímetro necesita que le conecte tensión y corriente, tensión como en paralelo, corriente como en serie, como estaría a continuación en la cuarta columna, conexión del equipo. Y entonces para medir resistencia, el equipo puede estar conectado en serie y paralelo. La condición debe estar sin tensión y sin corriente, ¿sí? Eso es una condición como acabamos de ver ahí en una de las anteriores imágenes. El voltímetro debe estar en paralelo, el amperímetro debe estar conectado en serie. Además, cosas que ya habíamos visto en las 2 siguientes columnas, pues que tenemos equipos análogos, equipos digitales, ya sabemos cómo distinguirlos, y además que tenemos señal alterna y señal continua. Ya otra parte nueva, pues son los componentes de un equipo que tiene escalas o rangos, tiene selector, tiene puntos de conexión, tiene conductores para hacer la conexión, y tiene un visor donde podemos observar, determinar la lectura o la medida de la magnitud que estamos haciendo. Bueno, colegas, ¿alguna pregunta está por aquí? Si no hay preguntas, entonces continuamos. Mientras voy a hacer el llamado a lista, colegas, entonces lean esto. Esto es tomado del RETIE, no están sino los títulos. Son 5 reglas que se deben de tener en cuenta para trabajar en sistemas desenergizados. Eso aplica simplemente para sistemas desenergizados. Entonces ustedes léanlas, copienlas si quieren. En el RETIE está. Ustedes ya tienen el RETIE, entonces ahí pueden consultar. Entonces voy a hacer el llamado a lista el día de hoy. Entonces tenemos por aquí a Brian, a Fabián, Hernán Darío, Jesús María, John Ever, John Jairo, Roger, Joan Sebastián. Joan Sebastián, ¿no vino? Bueno, tenemos por aquí a Jonathan, tenemos a Kevin, tenemos a Oscar y a la dama del grupo, Yolima.
Oscar, por favor, al finalizar, se queda para que firmar el plan de mejoramiento para que ya iniciemos con ese proceso. Ya por aquí, para acabar esta presentación o esta sesión del día de hoy, colegas, les agradezco su atención, esperar de que se sigan cuidando y así están cuidando a sus familias y recordar de que debemos de tener mucha precaución al hacer cualquier actividad eléctrica porque si no nos puede pasar algo como lo que está allí en el dibujo, ¿sí? Entonces, si no aplicamos las condiciones de seguridad, entonces nos pasa estas circunstancias, estas situaciones, nos circula por nuestro cuerpo corriente eléctrica y entonces eso puede ser de alto riesgo, de alta gravedad. Entonces les agradezco. Ah, se me olvidaba lo de la actividad, colegas. La actividad, como ya no tenemos más tiempo para la sesión, mañana que nos volvemos a encontrar, deben de hacer la actividad en un papel bien presentado, con los nombres de cada uno de los integrantes del grupo, la ficha, y mañana me la entregan para ver si ya mañana recogida, entonces yo la reviso y en la próxima sesión que nos veamos, entonces vemos, hacemos la retroalimentación de esto, colega. Entonces, muy buena tarde y hasta luego.